Vamos a darle a continuación el uso de la palabra a Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Tiene usted el uso de la palabra, por favor, adelante. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes para poder poner sobre la mesa en este Parlamento abierto eh, la ponencia sobre la vida, condición sine qua non de lo que es el Estado de Derecho. La razón de ser del Estado y del derecho es la persona, el ser humano. Por lo tanto, solo se le puede llamar cabalmente Estado de Derecho a aquel que respeta en primerísimo lugar la vida de quienes integran ese Estado. En consecuencia, pierde sentido el Estado y el derecho cuando esto no se cumple. El respeto al derecho a la vida es condición sine qua non, es decir, sin la cual no se puede dar un Estado de derecho. Legitimar la eliminación directa de un ser humano inocente va en contra del primer fundamento y deber del Estado de Derecho. La condición de Puebla afirma justo este derecho humano fundamental de manera puntual desde el año 2009 en su artículo 26, fracción cuarta, que a la letra dice: la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Es patente que eliminar la condición de persona, sujeto de derechos, de un miembro a cabalidad de la especie humana, como es el ser humano que está en gestación, es una pérdida flagrante de fundamento del Estado de Derecho. Cuando hablamos de temas como esclavitud, racismo, eugenesia y aborto, hablamos de retirarle condición de persona a los seres humanos, y eso atenta contra la existencia misma del Estado y del derecho. Actualmente se cierne sobre este país una amenaza al fundamento mismo del Estado y del derecho, a partir del intento de imponer una agenda que le retira precisamente la condición de persona, del ser miembro de la humanidad, a seres humanos. Y cuando un grupo en el poder pretende que el Estado sirva para eliminar la condición de seres humanos, hay que tener mucho cuidado, porque si se atreven a eso, se atreverán a cualquier cosa. El aborto es una actividad que implica lucrar eliminando personas. Hay muchos referentes de reportes financieros expuestos por la SEC de Estados Unidos que nos dan cuenta cabal de cómo estas industrias del aborto invierten dinero en otros países para la legalización de este crimen, porque es un negocio. Y en el caso de México, podemos ver que nuestro país sufre un momento como nunca antes por lo que es el crimen organizado ilegal.
el crimen organizado, ilegal, se está comiendo a mordidas parte del territorio. ¿A qué me refiero? A que hay varias zonas del país en donde es el crimen organizado el que domina de tal manera ciertos territorios que puede disponer a capricho sobre la vida y las posesiones de las personas en esos lugares. Si nos vamos a lo que son las cifras oficiales, que pueden quedarse muy cortas, de las vidas que está arrebatando el crimen organizado ilegal, prácticamente es el mismo número de víctimas que genera el aborto legal en la Ciudad de México. Esto hace que los funcionarios involucrados en el crimen legal del aborto se equiparen en lo esencial con los sicarios que lucran con eliminar personas, terminando ambos en el negocio de eliminar mexicanos. El aborto no corresponde a una actividad civilizada. Es literalmente hablando una barbaridad que va en contra de los principales documentos pilares del derecho internacional que hacen referencia a los derechos fundamentales de la persona. Mencionemos algunos ejemplos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, en su artículo 4 dice a la letra: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, como dice la Constitución de Puebla. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. También, cuando vemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se dice que, cito, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Es un derecho, por lo tanto, inherente. No puede estar sujeto al capricho voluble de un político, porque en un momento puede considerar que por estar pequeño se le puede despojar del derecho a la vida. Después puede considerar hacer lo mismo por estar muy grande de edad o cualquier otro pretexto. La arbitrariedad hace que ya no haya Estado de Derecho. Hace que ya no haya certidumbre jurídica para nadie. Y esto es pasar del típico que tanto es tantito al terrible atáscate que hay lodo. La Convención sobre los Derechos del Niño nos dice: los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, porque luego hay personas que quieren fijarse pues en los derechos, pero más adelantito, y no se fijan que la Convención sobre los Derechos del Niño dice que es la supervivencia desde que tiene vida. Y obviamente, si tú cuidas esto, pues después vendrá la cuestión del desarrollo, pero es la supervivencia también. Y ojo, para que no se confundan muchos y digan que el niño es a partir de cuando se nace, leamos el texto completo que nos dice en el preámbulo de la misma convención que, y cito a la letra, el niño
por su falta de madurez física y mental, necesita protección legal y cuidados especiales, tanto antes como después del nacimiento. Más claro, ni el agua. Por tanto, la Convención y el Pacto entienden que el derecho a la vida es desde la concepción, tanto antes del nacimiento como después del nacimiento. Las recientes iniciativas presentadas respecto al aborto en el estado de Puebla coinciden en lo esencial. Pretenden hacer legal la eliminación de cualquier ser humano antes de las 12 semanas de gestación, sin tener que dar razón alguna. Es la sin razón del aniquilamiento, lo cual haría de una eventual ley así una franca promoción de la cultura de la muerte al servicio de intereses y lucro de instancias extranjeras, convirtiendo el lugar que debería ser el más seguro para un ser humano, que es el vientre de su madre, en un pabellón de la muerte. Muchos hablan de la inclusión y muchos aducen la no discriminación, pues para hablar con la verdad, la máxima discriminación es que te despojen arbitrariamente del derecho a vivir y te quiten violentamente la existencia. La máxima exclusión es que no te consideren miembro de la humanidad, ya que no es que te quiten alguna libertad, sino que te quitan la fuente de toda libertad, que es la existencia misma. Miren, un gran jurisconsulto francés, Frédéric Bastiat, afirmaba: la ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo, carente de inteligencia, y la falsa filantropía. Lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto a la ley. El aborto no es un derecho, es un delito, porque es un atentado contra la vida de un ser humano inocente. Y que nos quede muy claro, no hay en todo el derecho público internacional derecho a matar al concebido, aún no nacido. No hay ningún elemento vinculante que obligue al Estado mexicano a convertir en derecho el eliminar a un ser humano. Y por eso hay que desmontar estas expresiones que solo confunden. No existe tampoco la interrupción del embarazo, porque el embarazo no es como una videocasetera que le pones pausa para después volverle a poner play y como si nada. No. Lo único que hay es que cuando se pretende interrumpir un embarazo, lo que se hace es eliminar una persona humana, miembro a cabalidad de la humanidad.
estamos para servir a las personas, sobre todo los legisladores, no para eliminar a la población. Muchas gracias. Gracias por su participación.